Si no hay una razón de testificar este gran evangelio, ¿para qué vivir? Si no tengo una misión para proclamar, no hay razón para vivir en esta tierra. Y como la flor muere la hierba, también el mundo desvanecerá. Las almas valen más que el mundo. En el cielo siempre brillará. Y a través de mí puedan ver a Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Toda mi vida te la daré y sin duda la ofrendaré, rogando y en lágrimas, Señor, ante ti yo me presentaré. Vamos a confesar, si no hay una razón. Si no hay una razón de testificar este gran evangelio, ¿para qué vivir? Si no tengo una misión para proclamar, no hay razón para
toda mi vida te la daré y sin dudar la ofrendaré, rogando y en lágrimas, Señor, ante ti yo me presentaré. Así dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, le usó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozara los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los obreros de la Iglesia La Luz de Cristo y a todos aquellos que nos escuchan por esta plataforma, que a través del mensaje de hoy estamos orando la Iglesia para que todos los creyentes, todos los hijos de Dios, inclusive todos los que nos visitan, los que no han conocido el Evangelio, puedan recibir la gracia a través de la palabra. Bienvenidos a este culto. Soy el pastor Dani Fernández, muy feliz de estar otra vez y encontrarnos con ustedes a través del mensaje del día de hoy. La semana pasada tuvimos una lectura especial para la iglesia y estuvimos hablando de lo importante que es aferrarnos al mensaje de la resurrección. El día de hoy queremos continuar nuestro camino sobre el libro de Hebreos capítulo 11 y hemos hablado desde la fe que inicia en la palabra que tenemos que tener, la fe que tuvo Abel, la fe que tuvo Noé, la fe que tuvo Abraham, su hijo Isaac, Jacob, la fe de José. Hoy queremos aferrarnos y tomar la palabra esta semana con la fe de Moisés. El texto bíblico que acabamos de leer está en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27. Llama la atención, hermanos obreros que me escuchan, varias cosas. En este texto podemos ver realmente el panorama de la vida de Moisés y cómo Moisés, a pesar de todo, por la fe, se aferró al pacto eterno del Mesías, del Cristo que había de venir. Usted y yo tenemos que cada día ser esos testigos, esos héroes en esta época de la fe, que tal vez no tengan respaldo, que tal vez no tengamos fuerza, tal vez nos falten mucho, pero tenemos el pacto. En la introducción del mensaje del día de hoy quiero decir lo siguiente. Dios, no olvidemos, Dios no se olvida de su pacto. No importa las circunstancias y la época. Tal vez nosotros nos olvidemos de ciertas promesas que hagamos. Tal vez nos equivoquemos cuando hagamos un contrato con alguien. Pero Dios no se olvida. Dios no se equivoca. Todo el pacto que Él dio desde que se lo dio a Abraham sigue cumpliendo y se cumplió en la persona de Cristo. Y a pesar que habían pasado 400 años de esclavitud del pueblo de Israel después de José, en Éxodo capítulo 2, versículo 23, usted lea hasta el 25, dice, y Jehová oyó el clamor del pueblo de Israel que estaba en servidumbre y en esclavitud y se acordó del pacto. Pero del pacto con quién inició, que se aferró Abraham, que se aferró Isaac, que se aferró Jacob y José. Este pacto Dios no lo olvida. Por eso en esta época, obreros, nosotros que estamos llevándonos a esta dirección, aferrémonos al pacto en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier crisis y situación que usted esté pasando, aférrese al pacto. ¿Y cuál es el pacto que Dios nos ha dado? Jesús es el Cristo, el cumplimiento de la palabra, la promesa de Isaías 7:14, el verdadero rey que vino a deshacer las obras del diablo. Nosotros somos esa iglesia, esos creyentes que se aferran a ese pacto. El día de hoy podamos decir que mi pacto que Jesús es el Cristo, hoy me aferro a ella, hoy disfruto de ella. ¿Cuál es el pacto de que Jesús es el Cristo que yo me aferro? El pacto de que aquel que Dios iba a enviar y me abrió el camino, Juan 14:6, y ahora estoy en ese camino porque el verdadero profeta es Cristo, me guía en ese camino.
Me aferro al pacto que Jesús es en Cristo, porque Él es mi verdadero sacerdote. Marcos 10:45 dice que vino como siervo, pero ante todo para redimirme, para comprarme, salvarme de mis pecados. El único y verdadero sacerdote que tomó mi lugar es Cristo, y hasta el día de hoy sigue obrando y salvando muchas almas. También nos aferramos que Jesús es mi Cristo, es el verdadero y único Rey. ¿Por qué? Porque los gobiernos de este mundo, porque los héroes de este mundo que aparecerán en muchas historias, en muchas cómicas, no existe ningún héroe que pueda vencer a Satanás ni sus engaños. ¿Por qué? Porque es espiritual. Este ser que no se ve sigue atormentando al mundo entero y no lo saben. Por eso, para esto apareció el Hijo de Dios, que es Cristo, que vino a deshacer las obras del diablo. Y proclamamos por eso que Jesús es mi Cristo, mi verdadero Rey, mi verdadero profeta y mi verdadero sacerdote. Nosotros nos aferramos a este mensaje y somos felices y somos guiados por este mensaje. No olvidemos, para terminar la introducción, usted y yo, y usted hace 2 semanas que hablamos a los padres, usted es llamado el atalaya. El atalaya que tiene la luz del evangelio encendida y que no la guarda. El atalaya que guarda, que cuida su campo. El campo de su familia, el campo de la iglesia, el campo del evangelismo. Usted es llamado el doctor que tiene la verdadera respuesta y sanidad para ese mensaje. Y usted es llamado el embajador que solamente predica de Cristo. Ustedes son esas personas espirituales. Simplemente necesitamos nosotros creer en la palabra y aferrarnos a ella en el campo. Disfrute el mensaje del día de hoy, pero ante todo recuerde que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero iniciar con el contenido de la fe de Moisés, pero ante todo nosotros no debemos olvidar que Moisés nació en Egipto. Moisés vivió bajo esa opresión. En el primer punto nosotros tenemos que recordar de que Moisés vivió en una época también. Igual que sus padres vivieron en una época, Moisés, después que dice Hechos capítulo 7, después de haber tenido 40 años, vivió en una época, pero la época donde vivió Moisés era continuo de opresión, de esclavitud y muerte. Eso es lo que dice en Éxodo capítulo 2, versículo 11, cuando un egipcio intentó castigaba mucho a un israelita y Moisés lo vio. Esa es la época que vivía Moisés. A pesar que él fue estudiado en las mejores universidades, tal vez tenía el mejor respaldo, pero el ambiente espiritual, la opresión continuaba. ¿Qué hemos aprendido durante estos años? Que uno puede tener éxito, uno puede tener los mejores conocimientos, uno puede ser un artista, uno puede ser reconocido, pero ni siquiera esa persona tiene la respuesta para dar la solución al sufrimiento y a la esclavitud del ser humano. ¿Usted no cree que estamos viviendo en esa misma época? En la época de opresión, en la época de muerte y en la época de esclavitud. Estamos viviendo en esta época si usted lo mira bien. En esta época está dominado por el faraón de este siglo, el faraón de este mundo, mientras que en la época de Egipto el faraón oprimía y daba la ley de muerte. En nuestra época hay un Dios que está engañando este siglo, dice la Biblia, engañando al mundo entero. En 1 de Juan 5:19 dice la Biblia que nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. En Apocalipsis 12:9 dice que la serpiente antigua que engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y hasta el día de hoy sigue engañando. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo no lo deja a usted, lo oprime para que sus ojos no vean el resplandor de la gloria de Cristo. Y si sigue leyendo en Efesios capítulo 2, 1-3, habla del estado espiritual del hombre que está oprimido por Satanás. Está muerto, está llevados por la corriente de este Dios de este siglo, y al final es llamado hijo de la ira como todo lo demás. Cuando usted se percata de esto, realmente esta época es igual en la época de Moisés, aunque pareciera que una época más física, en una época espiritual, vivimos físicamente aquí oprimidos, vivimos esclavos del pecado, vivimos bajo el destino de la muerte. ¿Quién puede traer esa respuesta a la humanidad?
Usted debe ver la época de Moisés de manera correcta, pero también debe verlo en esta época. Entonces podemos llegar a entender lo segundo. Y lo segundo que podemos entender es que entonces usted debe ver la realidad del campo. ¿Cuál es la realidad del campo? La realidad del campo es que aparece que el ser humano está sufriendo a nivel individual, está sufriendo el ser humano. Y cuando usted se da cuenta también, hasta no solamente el individuo, sino la familia también está oprimido bajo la mortandad. De igual manera, familias divorciadas, divididas, y no solamente tiene esto, sino que la propia nación está en caos, sufrimiento, y puede tener muchos años y éxito, puede ser país de primer mundo, pero siguen habiendo problemas espirituales porque el individuo, la familia y la nación están en desastre. Usted debe ser capaz de ver esta época y no ser engañado por la situación o el ambiente. No le estoy diciendo que usted no vea la realidad presente. Esta es la realidad presente y el ser humano está realmente en esta realidad, pero tenemos que mirar más allá del problema que está sucediendo en nuestra época. Y como en la época de Moisés, miremos la época en que estamos viviendo y por qué el ser humano está sufriendo. Entonces, número dos, entonces tenemos que ver nosotros como protagonistas, como estas personas importantes, la fe de Moisés. Cuando usted lee el Éxodo en Hebreos capítulo 11, 24 al 27, usted va a ver varias cosas en Moisés. Pero lo más importante es que tenía la fe. Era la fe que se aferraba al pacto. Era la fe que en medio de todas las circunstancias sabía por qué él era llamado por Dios. Primero, nosotros tenemos que entender, en medio de toda la fe que tenía Moisés, es que Moisés, a pesar de tener un gran respaldo, el libro de Hechos capítulo 7, versículo 22, dice la Biblia de que Moisés era poderoso en palabras, poderoso en hechos. Quiere decir que Moisés estudió una buena escuela allá en Egipto, porque fue criado, la Biblia dice, por la hija del faraón. Así que no era cualquier hombre, tenía un buen respaldo físicamente, en conocimiento. Pero a pesar que tenía ese respaldo, Moisés desechó todo esto. Si usted se da cuenta, Moisés aferró más a lo eterno. En Hebreos capítulo 11, versículo 26, dice que Moisés no le importó ser castigado, vituperado por Egipto, porque él miraba a lo invisible, lo eterno. Se aferró al pacto del Mesías que había de venir. Por eso no es que sea malo que usted estudie, no es que sea malo que usted tenga una carrera, pero principalmente debe recordar que hay algo más valioso que todo lo que usted tiene y posee y hace en esta tierra. ¿Podrá estudiar? Hágalo, de verdad, hágalo. Especialícese, prepárase, hágalo. ¿Por qué es más importante que todo? Si yo estudio dentro de esto, primero viendo lo más valioso y estudio dentro de esto y me especializo dentro de esto, primero aferrándome a lo más valioso, absolutamente vendrá respuesta. Claro que va a venir respuesta. Nada ni nadie podrá parar esta palabra. Por eso en Moisés vemos el respaldo que él tenía. Él tenía ese corazón. Él sabía de la promesa del pacto del Mesías. En Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, dice algo el Señor Jesús. Cristo dice, no busquéis las cosas de la tierra, donde se minan, se corrompen, se dañan. Es más, están los ladrones y lo hurtan. Parece que para ustedes es valioso las cosas terrenales y no es malo, pero eso algún día terminará y es más, un ladrón se lo puede robar y ya. Inclusive esto algún día desaparecerá, sino que dice, busquen las cosas del cielo. ¿Por qué? Dice Cristo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Donde usted ponga realmente su vida, su fuerza, su dirección y su corazón, allí usted dará todo. Por eso lo más importante, como Moisés, en medio de todo el respaldo que él tuvo, él tenía la fe en el pacto. Y tener la fe en el pacto simboliza que Moisés vio lo más valioso que Dios le había dado. Entonces, ¿qué Dios le dio a usted? ¿Qué es lo más valioso que usted tiene ahora mismo y debe aferrarse a ella y dar toda su vida y poner todo su corazón en ella? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón.
como hijos de Dios, como evangelistas, como creyentes, tenemos que ver principalmente lo valioso de Dios, lo que es importante, lo que Dios nos ha dado. Número 3. Cuando usted ve la época correcta y puede tener la fe de Moisés, lo tercero es que usted va a entender las bendiciones que Dios le ha dado a usted a través de Cristo. Y no se imagina las grandes bendiciones que usted tiene a través de Cristo. Pero ya que estamos tan enfocados en las cosas materiales, que no es malo, pero pensamos que eso es todo. Y pensamos que eso algún día lo podremos llevar. Estamos tan estresados y tan ajetreados por esto que hemos olvidado que como hijos de Dios, Dios nos ha dado las mayores y mejores bendiciones por ser su hijo. ¿Y cuáles son esas bendiciones que Dios nos ha dado y nos ha restaurado? Génesis 1:27, usted ahora tiene la imagen de Dios. En Génesis 1:28, ahora usted tiene la autoridad en el campo. Dios le ha dado toda potestad del cielo y de la tierra y vaya a ese campo con esa autoridad. No tenga temor a la oscuridad en el nombre de Cristo. Y tercero, Dios le ha dado a usted su espíritu que lo acompaña para siempre. Génesis 2:7 dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida. Esto fue lo que ocurrió en el momento que fuimos salvos. El espíritu de Dios vino a nuestra vida y ahora vive eternamente para siempre. Y cuarto, Dios nos ha dado su palabra. Génesis 2:17. Si solamente te aferras a la palabra, tendremos fuerza. No caeremos en desastres y en desgracia. Si solamente nos aferramos a la palabra, absolutamente Dios cumplirá su palabra y nos dará su palabra para el campo. Obreros, ustedes son importantes. Ustedes son llamados evangelistas. Por eso, primero miren la época. Segundo, tengan la fe que tuvo Moisés. Y tercero, no olviden las bendiciones que Dios le ha dado. Tenga fe en ello y disfrute de esto. Queremos concluir el mensaje del día de hoy pensando en 3 cosas. Por favor, aférrese a la palabra. Tenga la fe de Moisés en esta época también, porque el Dios que estuvo con Moisés es el Dios que está con nosotros el día de hoy. Primero, hay que ver la época en que vivimos. Podemos decir que vivimos una época de mucha hambre, de mortandad, de la economía. Ahora hablamos de la gasolina, hablamos del diario vivir, de la comida. ¿De verdad realmente debemos ver solamente la época de esta manera? Recuerden que las épocas cambian, las situaciones cambian. ¿De verdad debemos ver solamente esta época? Mírelo de una manera correcta. ¿Por qué la humanidad está sufriendo? Mírelo así. Segundo, por eso Dios nos ha dado a nosotros que somos sus hijos el respaldo, porque tenemos la fe. Dios da el respaldo no a cualquiera, a los que tienen la fe en el Hijo de Dios viviente, en el Cristo. Esa fe Dios nos ha dado y con esta fe nosotros tenemos seguridad del respaldo que Dios nos da eternamente. ¿Y cuál es ese respaldo que Dios nos da? Los ángeles. El trono celestial se mueve a favor de nosotros. Dios nos guía por delante y por detrás porque esa es su promesa. Primero, ver la época. No sea engañado por la época. Y segundo, recuerde que usted ya no está solo. Tiene el respaldo de Dios. Y número 3, aferrémonos entonces. No a cualquier pacto. Aferrémonos al pacto eterno. Y digamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El pacto eterno que Dios nos ha dado. Eso, con eso aferrarnos y vivir y disfrutar de esto. En medio de toda mi situación, y tal vez no tenga buen conocimiento, o si tengo conocimiento, tal vez tenga una buena especialidad o no lo tenga, aférrese a la palabra y Dios absolutamente obrará en su vida para los campos. Que sea un tiempo para que recordemos de tener la fe correcta, como lo tuvo Moisés. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde, Dios. Tú nos has dado todas las respuestas a través de tu palabra. Y a través del libro de Hebreos podemos ver, Señor, la fe correcta, la fe en tu palabra. En medio de toda la crisis, Señor, tú estás con nosotros. Y en medio de todas las situaciones podamos recibir toda la gracia y la fuerza a través de tu palabra, Dios. Llena con tu poder y tu gracia a todos los creyentes y obreros que escuchan este mensaje, Señor. Le damos gracias por el culto de hoy. Oramos. En el nombre de Jesucristo que está con nosotros, vivo, oramos.
Amén.